el uso de la inteligencia artificial y de pronto se le culpa de muchas cosas, como que le estamos dando una dimensión más allá de la que debería de tener y pensamos que es como algo, como que la inteligencia artificial fuera maléfica y todopoderosa. ¿Tú qué crees con respecto a esto? Pues la verdad es que yo a lo mejor la estoy trivializando demasiado, pero la veo como un método, un algoritmo, una metodología muy ineficiente en términos de energía para podernos ayudar a predecir y a clasificar cosas, que es básicamente. Y también tiene una concepción ahí muy rara. La inteligencia artificial tiene varias ramas y nosotros ahorita la que le llamamos inteligencia artificial es únicamente una que se llama machine learning, que es básicamente extraer estadísticamente lo que la mayoría de los datos dice y proponerlo como una predicción hacia el futuro, porque pues no tenemos otra manera de predecir el futuro más que utilizando la información del pasado o la información que ya tenemos. Entonces, es la única manera que podemos darnos una idea de cómo está el futuro y a eso le llamamos inteligencia artificial. Hay otras disciplinas, hay otras técnicas, pero la que está ahorita en boga y a la que nosotros estamos como que concentrándonos todos es a esta, que pues como todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Y a mí lo que sí me preocupa es que creamos que es la panacea y que es la solución a todo, cuando en realidad pues es solo una técnica que como las otras tiene sus errores y sus aciertos y que pues debíamos explorar todas para tener un abanico y poder tener hacer un mejor acercamiento hacia el futuro. Porque pues básicamente de esto se trata esto, de tener un mejor acercamiento hacia saber qué es lo que viene en el futuro con la información que tenemos actualmente. Claro, esto es muy importante, lo del machine learning y es un lenguaje predictivo, si no me equivoco, ¿no? Entonces, hay algo que quizá no tomamos en cuenta y es que la inteligencia artificial puede equivocarse. Sí, puede equivocarse y de hecho se equivoca en el sentido de que como depende mucho de la información, no te dice lo que es, sino lo que estadísticamente tiene registrado. Entonces, para poder uno trabajar con un algoritmo de estos de machine learning o de inteligencia artificial, para hacerlo un poco menos técnico, tú necesitas recabar un histórico de información. Esa información debe estar curada en el sentido de que debe de estar clasificada, porque lo que vas a hacer es que a la computadora le vas a repetir muchas veces lo que tú quieres decirle de la información. Un ejemplo, le vas a pasar muchas imágenes y le vas a decir, esta imagen es una casa, esta imagen es una casa, diferentes fotografías de una casa, para que la computadora, a través de estadísticas, entienda que esa fotografía es una casa. A través de muchas representaciones va a entender que cuando tenga una imagen que le haga parecido a una casa, él te va a decir, o el sistema te va a decir, esto es una casa. Lo impresionante de esto es que antes de estas técnicas no teníamos algo que automáticamente nos diera esta información. Obviamente, cuando tú tienes muchas fotografías, como en un padrón de, no sé, electoral o algo así, pues es muy fácil entrenar a un sistema de estos para que te identifique la cara de una persona, porque tienes millones de muestras que te pueden decir exactamente cuál es la persona que tú buscas. Sin embargo, como es predictivo, cuando tú le dices, por ejemplo, entrégame referencias de ciertos autores, lo que va a hacer el algoritmo es decir, ok, en mi base de datos o en mi entrenamiento, sí que después de autores debe de seguir la palabra, por ejemplo, Fernández. Y después de Fernández, con toda la historia que yo tengo, sé que la siguiente palabra más probable que siga después de Fernández es Gutiérrez. Y te va formando predictivamente lo que tú quieres. No consulta en ningún lugar, sino que va a lo que aprendió con lo que nosotros le dimos y estadísticamente te va produciendo una respuesta, porque otra vez, estos sistemas desafortunadamente están programados para darte siempre una respuesta, bien o mal, siempre te van a dar una respuesta. Si uno tiene el tiempo y la ociosidad de estar jugando, por ejemplo, con ChatGPT, o con Copilot, que es la versión de Microsoft, siempre que tú tecleas algo en la consola o de este chat, te va a dar una respuesta.
lo que sea, si tú pones un punto, te va a dar una respuesta. Lo que sea siempre te la va a dar. Entonces, cuando nosotros forzamos a que nos dé algo que no está en su base, lo que hace es que predictivamente va y busca cuál es la respuesta más probable y te la va generando. De ahí viene el nombre de AI generativa. ¿Cuál es el peligro de esto? Que si tú entrenas este modelo con información que esté sesgada hacia un lado o hacia otro de un cierto punto de referencia, te va a producir estadísticamente la respuesta que más se acerque a la información que ya tiene. Un ejemplo, supongamos que quieres pedirle la información de las Malvinas. Si tú vas y consultas en Wikipedia la historia de las Malvinas en la versión en inglés, es diferente a la versión de las Malvinas que tienes en español. Entonces, si tú le preguntas a ChatGPT en inglés esta historia, te va a decir algo. Si se lo preguntas en español, te va a decir otra cosa, porque la información con la que está entrenada viene de fuentes que son diferentes y no te va a dar un mismo resultado. Entonces, aquí es donde la información se vuelve un factor crucial y la curaduría de la información se vuelve aún más relevante para ese tipo de sistemas. Exacto. Oye, es un gran ejemplo esto de Malvinas, porque por ejemplo yo veía que de pronto utilizaba, hay dos fenómenos que se le están, que se están viendo desde el punto de vista de la comunicación en la inteligencia artificial. Uno es, digo, desgraciadamente no tenemos los términos en español todavía, pero uno es la alucinación, que es cuando te está diciendo, como es un lenguaje productivo, y te lo comento para que me digas si es así, este, te dice cosas que quizás no sean ciertas, pero que aprendió así, ¿no? Y el chiste es que el usuario lo toma como cierto, pero también tiene un efecto de manipulación. En inglés le dicen framing, que al escoger ciertas palabras te dice qué pensar. Por ejemplo, en inglés a lo mejor lo de las Malvinas te puede decir en 1980 y tantos, Argentina invadió, y al escoger invadir, entonces ya te está dando como un sesgo y tú o sea, ya casi casi te dice qué pensar o cómo pensarlo, ¿no? Si es así. Sí, lo describiste muy bien, es tal cual, porque haz de cuenta que, como te comento, para entrenar el sistema tú tienes que utilizar esta información que está disponible en Internet. Entonces, esa curaduría de quién dice cuál es la verdadera versión o cuál es la versión que uno debe tomar en cuenta, pues es muy relevante. Si nosotros clasificamos mal esa información, pues nos va a dar un resultado que no es el que nosotros esperamos o no es el que queremos. Aquí, inclusive hay algunas medidas y algunas métricas que te dicen y cuentan los falsos positivos que tiene un sistema para decirte qué tan exacto es. Contando los falsos positivos y los falsos negativos, se hace un promedio y tú puedes obtener la exactitud o veracidad de tu sistema. Sin embargo, esto también es bien subjetivo porque depende de quién esté haciendo la prueba y de los criterios y de las sesgos que esta persona tenga. Entonces, lo que nos están dando estos sistemas en realidad es otra vez una vuelta al mismo dilema filosófico de que quién es el dueño de la verdad, que nada más estamos pateando y pateando y pateando porque ahora tenemos que buscar el santo grial de un conjunto de datos que no tenga sesgo. Y eso pues prácticamente es imposible. Porque, o sea, no podemos producir algo porque todos vamos a tener un sesgo, sea para un lado o para otro, para arriba o para abajo. Entonces, ese santo grial de esa información es lo que estas legislaciones de una AI ética trata de buscar desde el punto de vista de las leyes. Pero nuevamente, pues, ¿quién le va a decir al curador que está bien curado lo que le está curando? O sea, se vuelve una cadena infinita y tiene razón. La alucinación es básicamente que el sistema, al estar programado para darte una respuesta, te va a generar la respuesta con lo que tenga guardado en su entrenamiento y por eso es que cuando estas alucinaciones se refieren, pues básicamente el sistema está generando no una respuesta correcta, no una respuesta asertiva, sino lo que estadísticamente, con los datos que analizó, es lo que debería seguir a la pregunta que tú estás haciendo. Porque si nos vamos un poco más técnicos, esto es como medir distancias entre una palabra y otra, después de un algoritmo matemático que traduce todas las palabras a números.
entonces te va a mostrar la palabra que esté más cerca de lo que tú estás preguntando, que puede ser cualquier cosa. Puede ser desde, no sé, si tú preguntas por un tigre, puede ser que una flor que habita en el mismo ecosistema del tigre sea la pregunta que, o el concepto que esté más cerca, y estadísticamente, pues para él es correcto, porque es el concepto que tienes más cerca, aunque tu pregunta sea referente a otra. Y esto también me lleva a otras nuevas técnicas, hablando del framing, que se llaman prompt engineering. Como tú dices, desafortunadamente no tenemos todavía un término en español para esto, pero es básicamente a través de palabras ir guiando al sistema para que te dé la respuesta más acertada a lo que tú quieres, que si lo vemos desde cierta rigidez, pues es como tratar de forzar al sistema que te dé la respuesta que tú quieres porque no tienes confianza en lo que te va a arrojar el sistema. Porque nuevamente, aquí viene involucrado otro problema de los sistemas de inteligencia artificial, que es el contexto de la oración que nosotros tenemos. ¿Cómo se forma un contexto? Pues a través de muchas vivencias, a través de mucha experiencia, pero nosotros la mejor manera que tenemos para dar ese contexto es a través de textos que vienen en Internet. Nuevamente, dependiendo de cómo lo alimentemos, pues nos va a decir lo que tenemos. Y nada más para terminar y cerrar, otro ejemplo, si nosotros nos vamos a X antes Twitter y clasificamos muchos mensajes, pero le ponemos al revés la clasificación, y luego analizamos un nuevo mensaje, el sistema nos puede decir completamente lo contrario, porque la curaduría está hecha de acuerdo a lo que alguien, a los valores que alguien le puso a esa información. Entonces, aquí es donde nosotros voluntaria o involuntariamente estamos mintiendo con la AI, y la AI miente, que finalmente la AI solamente nos va a dar ese tipo de sistemas una respuesta estadística a lo que nosotros le estamos alimentando. Y digo, y quiero señalar que para los muy puristas estoy utilizando el término AI como sinónimo de machine learning, que es lo que estábamos platicando en un principio. Exacto, que es como todos lo estamos utilizando, ¿no? O sea, todos nos Ujú. estamos refiriendo a inteligencia artificial, a machine learning. Sí. Pu- En este caso, fíjate que, leía por ahí ujú. aunque las calculadoras, por ejemplo, no eran no eran un ejemplo de machine learning, sí podrían ser como de inteligencia artificial porque imitan la inteligencia de alguien, ¿no? Ahora, en este sentido de cómo funciona, mucha gente cree que es como un buscador en esteroides, o sea, piensa que que ChatGPT es como preguntarle a Google, pero quizá la diferencia, y ahí corrígeme si no, es que Google como no predice, no te miente, o sea, te da lo que ya está publicado o te da lo que ya existe, pero no te predice y por lo tanto puede no alucinar. Esa es una afirmación correcta, porque Google lo único que va a hacer es que va a buscar lo que tú le estás preguntando en toda la información que tiene registrada, y te va a regresar lo que encontró. No te va a decir esto es exactamente lo que buscas, sino que te va a decir esto es lo que más se acerca a la respuesta a tu petición de información, pero no te está generando todos esos artículos que tú estás teniendo, al contrario de la inteligencia artificial. Que también sucede otra cosa. En la inteligencia artificial, ¿por qué decía que es ineficiente yo en un principio? Porque se queda en el momento en el que fue entrenada. O sea, y a partir de ese momento ya no vuelve a integrar ninguna pregunta a su nuevo dataset, ni vuelve a mejorar. Tendrías que volver a reentrenar otra vez y volver a cargar toda esa información para que te pudiera dar una información, que ahí es también donde está la diferencia con Google. Google te da lo que se publica en el minuto cero inmediatamente, pero ChatGPT, si se fijan en las letras pequeñas que tiene abajo, dice, la información fue curada hasta tal fecha. Información más reciente no vas a poder encontrar, pero si tú le preguntas de un evento actual, te va a generar una respuesta que estadísticamente es la que más se acerca a lo que tú le estás preguntando, pero no te va a decir la verdad. Puedes inclusive decirle, no sé, algo que esté uno seguro que ha pasado, por ejemplo, ¿cuál fue la temperatura del día de hoy en la mañana? Como pregunta a ChatGPT poniendo la fecha del día de hoy, y aunque no la tenga, te va a generar una respuesta.
que ya están empezando a corregir, pero de todas maneras, si tú lo pones con palabras que no sean tan directas, puedes engañar al sistema y hacerlo alucinar a propósito. Ah, exactamente. En este sentido, Mauricio, ¿cómo, digamos, hay una preocupación porque se está utilizando para, pues, para hacer, para generar desinformación, este, y por sí sola, o sea, el usuario, aunque no tenga la intención de hacer, de generar desinformación, a veces la genera por tomar las cosas literal o por no investigar o por hacer la ley del mínimo esfuerzo. Este, ¿qué podríamos hacer, digamos, para tratar de evitar esta desinformación? Ahí yo creo que el tema sería un poco educación y disciplina, en el sentido de que enseñar que es una herramienta que tiene ciertos límites. Tal vez lo podamos utilizar como un corrector de estilo, tal vez. Tal vez lo podamos utilizar para confirmar alguna o refrasear algunas cosas, porque digo, el problema va a ser que nos puede generar algunas fuentes, pero nosotros tenemos que después validar esas fuentes y checar que sea correcto lo que nos están lanzando. Porque, por ejemplo, también hay otro problema. Hace poco se han lanzado también, para poner otro ejemplo, programas que, bueno, no programas, sino funcionalidades de que te puede mandar el código de un programa que tú le pidas a ChatGPT. Volvemos al mismo problema. Te va a mandar lo que estadísticamente todos los programas que ha analizado dan como respuesta a ese problema que tú estás teniendo. Y ese código puede funcionar o no puede funcionar, porque se vuelve a generar de la misma manera. Entonces aquí yo creo que lo ideal sería enseñarle a los usuarios las limitaciones que tiene ChatGPT, por ejemplo, que puede darles información de eventos que pasaron antes de la fecha de corte, hasta cierto punto, siempre y cuando se refraseen de cierta manera y siempre y cuando no se pidan referencias directas, o si se piden referencias directas, validar que esas referencias directas estén existiendo o que existan, porque no hay manera de decirle al sistema, ya una vez programado, no me digas cosas que no existen porque el sistema no está hecho así. Él está hecho para arrojar información y que esa información se presente al usuario final, sea correcta o sea incorrecta. Está asumiendo el sistema que estadísticamente es lo que tú estás de acuerdo en recibir. Ya como lo use uno, ya no es cosa del sistema. Y yo creo que va por ahí, enseñar y reforzar la educación, enseñando los límites y enseñando un uso adecuado de la herramienta, porque de otra manera vamos a tener un serio problema de tanto de fuentes como de información errónea y como de estar tal vez absorbiendo los sesgos de alguien que esté curando la información de una manera conveniente o inconveniente, de acuerdo al punto de vista. Claro. Oye, una cosa que preocupa también es la polarización que se genera. Hay polarización de pensamiento, pero también hay como polarización afectiva, ¿no? Ya hay un odio entre partidarios de una cosa y de otra, desde cosas muy globales, como puede ser Israel-Palestina, como cosas muy locales, como puede ser morenistas contra no morenistas, cosas por el estilo. En este sentido, ¿tú crees que los algoritmos de las redes sociales hacen que se genere más polarización? Sí, porque finalmente por lo que están compitiendo ahora las compañías es por el tiempo del usuario, ya no tanto por quién usa una aplicación o otra aplicación. El tiempo se traduce en que tú estés más expuesto a publicidad y obviamente pues es donde se gana por el método. Entonces, digo, hay varios estudios psicológicos que han demostrado que a nosotros nos atrae más la parte del conflicto por un tema de reautoafirmación que el tema de estar de acuerdo con alguien, porque estás de acuerdo con alguien y pues acabó la discusión, ya estamos todos de acuerdo, nos gusta la misma canción, nos gusta la misma ropa, todos estamos bien y tal vez hablamos nada más de las nuevas cosas que van saliendo, pero eso no genera tanta interacción como pelearse con alguien, porque llega un cierto momento que por muy impermeables que seamos nosotros, vamos
a caer en esa tentación de estar demostrando nuestro punto, porque nosotros somos los que tenemos la razón. Apelan a una necesidad básica que es la vanidad o la autoafirmación y hacen que nos enfrasquemos en cosas que no tienen ningún sentido. E inclusive, si tú te fijas, casi siempre los algoritmos aprenden y te enseñan lo que estás, con lo que tú no estás de acuerdo para que generes esa interacción. Digo, de tal forma que ya aprendieron a clasificar, aprenden de acuerdo a tus likes, qué es lo que no te gusta, y te muestran, digamos, una copia negada o algo contrario a lo que a ti te gusta, o más o menos contrario a lo que a ti no te gusta, para que interactúes. El hecho de medir, porque ahora se mide hasta cuánto tiempo ves una foto, si la reportaste o no la reportaste, si viste los comentarios o no viste los comentarios, todo eso es información que se va curando para utilizar algoritmo de la inteligencia artificial que se llaman recomendadores, que a través de varias variables van seleccionando el contenido que te pudiera a ti enganchar en esa conversación para que tú pudieras estar más tiempo en esa aplicación. Entonces, recapitulando, definitivamente la polarización se está promoviendo mucho porque se traduce en ventas para alguien y esas ventas se traducen en tiempo en una app y ya sea también en clics o en cualquier otro tipo de recompensa digital, alguien está ganando con ese tiempo que estamos nosotros ahí y no hay manera más fácil de engancharnos que con una polarización. Y pues nosotros, como ya nos ha demostrado la inteligencia artificial, somos muy predecibles y tan predecibles somos que vamos a caer de nuevo en engancharnos en polarizar una y otra vez. Que también puede ser que el algoritmo también genere más sesgo de confirmación, ¿no? O sea, como que tú vas confirmando lo que tú piensas porque otra persona piensa igual que tú y te va sacando y sacando y sacando. Muchas gracias por Ajá, el tiempo, Jacobo, no, no te preocupes. Mauricio.